Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a compartir nuestros siguientes elementos de la materia de teorías y sistemas de la psicología. Solamente voy a hacer una recapitulación rápida de los temas que ya trabajamos para contextualizar los que siguen y que podamos entender cuál fue los debates de estas posturas y teorías en función a la epistemología o si eran ciencia o no. Compartimos el objetivo de la materia, que es precisamente identificar esta parte científica de la psicología y los fundamentos. Comentábamos que empieza desde el pensamiento filosófico y científico, rebatiendo lo que fue la mitología, que fue nuestra primera forma de explicación, para pasar a la filosofía, que no fue la última, pero sí fue aquella que encaminó a identificar teóricamente hablando, los elementos para argumentar una teoría o para argumentar una verdad, y que esta verdad pudiera más adelante pues ser sometida a prueba. El pensamiento filosófico en muchas ocasiones pues ya no podía someter a prueba, puesto que era generado a través de pura conjetura, a partir de puro razonamiento prácticamente. Ahí es donde empieza a entrar lo que es como tal la ciencia. Vimos que en este paso transcurso entre lo que fue la filosofía y ciencia se desarrollaron algunas preguntas. Estas preguntas se le conocen como preguntas nociológicas o del saber. Lo que se pregunta a la nociología es si se puede conocer, si en verdad podemos conocer, por medio de qué podemos conocer y qué podemos o qué objetos podemos conocer. La primera pregunta pues se dividió en dos aspectos, unos que eran dogmáticos, quienes aseguraban que sí se podía conocer, y los otros que eran los escépticos, quienes comentaban que no. Los que decían que sí confiaban plenamente en su razón y en sus sentidos, y los que decían que no, una, desconfiaban de la capacidad del hombre, y dos, del que en algún momento pudieran entenderse pues todos los conceptos, ¿no? Porque por ejemplo podemos ubicar los conceptos que aquellos en mis tiempos eran como los últimos y novedosos, que era la teoría de el átomo, ¿no? Neutrones, protones, y tú considerabas o consideraban que eso y lo que estaba en el núcleo era lo último de lo último y lo que se conocía. Pero actualmente pues sabemos que hay otra teoría que se llama la teoría de las cuerdas, que están proponiendo y que están reforzándola, y es un conocimiento nuevo. Entonces pues nunca se deja de conocer algún objeto. Por eso los escépticos decían que no. Aunque eran algunos radicales, decían que nunca podíamos conocer nada. Otros eran en esta sintonía que les compartía, en donde decían que sí podemos conocer, pero nunca conoceremos pues en su totalidad algún objeto o algún fenómeno. La segunda pregunta fue: ¿qué medios son los que necesitamos ocupar para conocer los sentidos, la razón o qué onda, ¿no? Y en este aspecto se dividió en tres teorías o en tres posturas. La primera eran los racionalistas, que decían que nuestra mente es aquella que se dedica a estudiar todo lo que nosotros percibimos, ¿no? Todo lo que conocemos, porque al final pues no podemos meter a nuestro cerebro un concepto sí, una banca para estudiarla. No la podemos meter. Podemos meter una idea de esa banca que nos generamos en la mente a través de la razón, pero no la banca. Entonces ellos decían que la forma de conocer era a través de la razón. Los empiristas a través de los sentidos, ¿no? Porque decían que tu mente puede generar muchas imágenes de cosas que ni siquiera pueden ser ciertas, y que los sentidos pues tendrán que constatar, ¿no? Porque yo puedo decir que estoy analizando el aire o alguna partícula en el aire, y que es invisible y que nadie la puede conocer en este momento, pero que yo la estoy investigando y que quiero financiamiento. Entonces es algo que yo no puedo comprobar, ¿no? En ese momento, y que no, ahora estoy estafando a mis financiadores, y no es algo que sea verídico para otras personas. Es por ello que los empiristas entraban en este conflicto y decían que tenía que ser un objeto que pudiera pues ser observado y ser constatado a través de los sentidos. Los pragmatismos iban más hacia lo práctico, más hacia la aplicación de. No descartaban ninguna de las dos opiniones, pero compartían que todo conocimiento fuese generado por la razón o por la sensación, pues tenía que tener una práctica o una función después. Y dábamos el ejemplo en la clase de conceptos como el de Dios, en el cual
pues en el empirismo no es algo que se puede constatar, no se puede tocar, pero que viéndolo desde la práctica es algo que existe, puesto que hay personas que cambian, mueven un actuar a través de una ideología o de una imagen que tienen de Dios. La tercera pregunta que trabajamos fue, pues otra vez, ¿qué objetos son los que pueden ser estudiados? Veíamos 3 posturas. El idealismo, que era aquello de las ideas, en donde iba un poco pegado a través de la razón, pero pues te decía que podíamos estudiar objetos físicos y objetos no físicos, pero a través de las ideas. El racionalismo no descartaba los objetos físicos, el realismo no descartaba los objetos no físicos, pero pues se centraba en aquellos objetos o fenómenos que pudieran estar tangibles en el mundo, en lo que nos rodeaba. No porque negaran la existencia de otros, sino porque compartían que necesitaban primero conocer lo que estaba en la realidad para posteriormente pasar hacia algo más. De ahí que Aristóteles me llame su libro Metafísica, que significa después de lo físico. O sea, después de analizar lo físico que está rodeando tu mundo, existe lo metafísico, que ya implicará otras situaciones, pero que ellos se centraban más hacia lo físico. Y el criticismo hace una combinación, una adaptación de una parte teórica, de un conocimiento previo teórico del fenómeno o del objeto, y después de una constatación de esa hipótesis y teoría a través de los sentidos. Esta información o esta postura fue defendida por Kant y nos llevó hacia unos fundamentos interesantes del positivismo, que es propuesto por Augusto Comte, en el cual buscaba ordenar o generar una metodología que indicara pasos precisos para evaluar ese saber desde cómo era planteado hasta el cómo era comprobado. Y pues nos lleva a someter a prueba todo lo que se compartía, ¿no? Porque por muy bien argumentado que estuviera, podía no ser verdad. Y aunque pudiera cumplir las leyes de no contradicción propuestas por Aristóteles, aún así, pues podría no ser verdad. Propone que los objetos que se estudien sean algo observable y susceptible a medición, experimentación y comprobación, y que sean algo que pueda seguir sucediendo, ¿no? Que pueda ser duplicado para poder continuarse estudiando, que no sea de una única causa. Aunque ese punto lo vamos a ver que en el psicoanálisis va a ser complicado. Con el positivismo podemos estipular 4 conceptos: la hipótesis, que es una previa respuesta que aún no es comprobada hacia una situación; la teoría, que es cuando ya se comprueba esa situación en un fenómeno o en un momento predeterminado y que se da una explicación a través de ciertas leyes de cómo se fueron relacionando los eventos. Las leyes, pues esa relación es esa descripción de relación entre esos eventos que sucedieron o que estuviste investigando, y la ciencia, pues es aquel conjunto de conocimiento que fue sometido a argumentación y experimentación y que se comprueba como verdad, aunque la ciencia nunca es estática. Las leyes sí pueden ser estáticas, en específico las leyes de la física son elementos que siempre pasan y que por eso se vuelven leyes, porque todas las veces y en todas las ocasiones y en todos los contextos es algo que va a suceder, cosa que en algunas teorías pues no son. En la psicología no es aplicable, ¿no? Porque siempre hay casos de excepciones ante unas mismas situaciones, cosa que no pasa con la física, ¿no? Yo les decía, si te avientas de un edificio te vas a caer, y si se avienta quien se aviente se va a caer porque la gravedad funciona para todos, ¿vale? Vimos las primeras aportaciones científicas en donde buscaban hacer investigaciones del sistema nervioso central, que era un tanto fácil en ese momento, bueno, era lo viable, lo que estaba al alcance de los autores en ese momento, y era un tema pues bastante de interés, puesto que no sabían cómo reaccionaban cabezas cortadas en aquellas guillotinas y que aún así seguían haciendo gesticulaciones o sonidos, y era algo bastante intrigante que pues en realidad resultó en una consecuencia o una explicación bastante fácil, ¿no? Que era a través de reflejos. También podemos encontrar que Weber y Fitchner empiezan a generar una asociación entre lo psíquico y lo físico,
en donde ellos intentan asociar o identificar esas relaciones que existen entre lo que está externamente con lo que pasa internamente. Generan a través de fórmulas matemáticas esas relaciones y estudian en especial la percepción y los sentidos. Vamos a encontrar conceptos importantes en ellos, como el umbral, que es aquella como puerta que marca entre lo que tú sientes o experimentas a través de los sentidos y lo que no. Puede que en algún momento un alfiler con cierta presión en tu cuerpo o en tu piel te cause daño, y puede que si lo vamos disminuyendo llegue un punto en el que ni siquiera sientas que está ese alfiler cerca de tu piel o en tu piel, tocando tu piel. Esa pérdida de sensibilidad indica que pasó el umbral, que pasó ese umbral de sensación que se tiene. Y también hay umbral de dolor, un umbral en donde que tanto la persona tolera el que el alfiler esté presionando y lastimando sus células, todo lo que lo compone. Estos umbrales pues fueron muy estudiados y cuestionados y vieron cómo pues iban cambiando de una persona a otra su umbral de dolor, su umbral de sensación, y cómo en algunos sentidos se iba maximizando y en otros no. Fue lo que estudió la psicofísica y lo estudió a través de métodos muy rigurosos de análisis, de el generar ambientes pues de control de variables y de la introspección de las personas, puesto que así ellos sabían en qué, o sea, si la persona había sentido o no, porque la propia persona lo expresaba. Después vienen las teorías estructuralistas, funcionalistas, asociacionistas y el conductismo. Las primeras se centraron en la estructura, en que cada parte de nuestro cerebro pues tiene una función específica dentro de lo que estuviéramos como que trabajando, estudiando. Y que esas estructuras tienen funciones, y esas funciones eran estudiadas por Gunn y Titchener, quienes, bueno, a Gunn se le conoce por el primer laboratorio, y Titchener era uno de sus discípulos muy apegado a él y que continúa con su misma rama, con sus intereses. Ellos ocupaban la introspección como un medio para saber o para recaudar la información, y fue algo criticado, pero ellos a través de la metodología tan rigurosa que llevaban, pues lograban generar observaciones viables, objetivas y muy descritas, obsesivamente descritas. De ahí que tenga tanta validez. Después tenemos el funcionalismo, que se interesaba más en cómo esas estructuras que estaban en ese momento funcionaban en relación a lo externo o al contexto. Era un poquito más hacia lo aplicado y no solamente en un ámbito de laboratorio. Se enfocaba un poco más hacia el contexto, hacia lo social y bueno, hacia las experiencias y esas ideas que la persona pudiera generar. El principal representante es William James. También hace muchas aportaciones sociales en muchos argumentos que marca, y de hecho estuvo en aquellos entonces en los cuales él vivía, estuvo en el ranking de los 10 mejores psicólogos del mundo. Después tenemos el asociacionismo, que inicia con Ivan Pavlov, en donde inicia con Ebbinghaus inicialmente, pero se le acredita más a Ivan Pavlov por los resultados que generó. Ebbinghaus empezaba a estudiar la memoria e identificó que habían personas que tenían o memorizaban más fácilmente, pero era porque asociaban esa palabra o esa serie de palabras o de letras con algún sonido, con alguna expresión que ellos conocieran o con las iniciales de alguna persona. Al final, él buscaba pues evaluar la memoria, no la asociación, y descubrió que esta asociación se generaba y permitía la memoria. Después, Ivan Pavlov, pues vimos que genera el condicionamiento en un condicionamiento básico, en donde hace esta asociación entre un estímulo y respuesta, que era la campana, la comida, el perro y la salivación. Y entonces tenemos respuestas que no eran naturales en el perro, como salivar al sonar la campana, y que ahora se presentan porque se hizo una asociación entre la comida dada en momentos muy cercanos al sonido a la campana. Esta aportación pues dio paso inicialmente a lo que es el conductismo, que aunque no se estipula hasta Watson, ya
Thorndike lo tenía un poquito trabajado y se queda mucho pie en especial a lo que son los reforzadores, porque para él el que una persona o un animal aprendiera pues era una cuestión de ensayo y error. La persona tenía que estar frente al estímulo y ese estímulo pues tenía que ser constantemente repetido, practicado, y lo que iba a hacer que aprendiera era la respuesta o la ley del efecto, como lo llamo, que no es más que la respuesta que la persona tiene ante o la satisfacción o desagrado que la persona tiene ante el acto que generó. Entonces te dice esta ley que si es algo agradable lo que sigue de una conducta que tú tienes, pues vas a tender a repetirla, pero si es algo desagradable vas a tender a omitirla. Y por eso le llaman ley del efecto, porque según el efecto que genere tu conducta, pues vas a aumentar su repetición o a disminuirla. Y los asociacionistas pues dan pie al conductismo, que ya vemos que su precursor es Watson, que hizo varios experimentos tanto en animales como en personas. Ya vimos conceptos como lo que es estímulo condicionado, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada y respuesta condicionada. También vimos lo que era la generalización, que es cuando, por ejemplo, Albert, que es el niño que condicionó Watson hacia el tema de las ratas, empezó a generalizar ese miedo a todo lo que se pareciera, tanto en textura como en color, a la rata con la que estaban haciendo el experimento. Y bueno, también vimos la extinción, que es tal cual la pérdida del condicionamiento. Lo que pasa con Watson, de hecho Watson hace aportaciones muy fuertes respecto al conductismo, muy tajantes, muy retantes en ese momento, y a pesar de eso sigue las metodologías que había propuesto inicialmente Wundt. Eso hace que el conductismo tenga muchísima, pero muchísima fuerza desde el punto de vista científico, por la metodología que ocupaban en ese momento para poder generarlo y para poder llegar a las conclusiones a las que llegaban. Después viene Frederick Skinner, quien se le conoce como neoconductista, porque ya hace una aportación un tanto más de lo que pasa dentro de la persona. Nos habla un poco del lenguaje, un poco de la asociación que esta persona hace entre lo bueno y lo malo, pero sigue centrándose en la conducta. Sus objetivos principales eran el aprendizaje, y de hecho vimos en teorías de la personalidad que no define como tal una teoría de la personalidad, pero que sí estudiaban arduamente el aprendizaje y cómo toda la vida las conductas que se tienen y las que no se tienen pues es resultado de un aprendizaje generado. Y con él encontramos, además de los conceptos ya mencionados, encontramos el concepto de reforzador, de castigo y de moldeamiento. Reforzador vimos que es aquello que hace que aumente esa respuesta. O sea, si él retoma la teoría de Thorndike y hace tangible, podemos decir, ese elemento que va a generar una consecuencia positiva o negativa. Y entonces, siguiendo la misma ley, la misma regla que Thorndike, indica que si después de la respuesta hay algo agradable, pues va a tender a repetirse, pero si hay algo desagradable, va a tender a omitirse. Y esos son nuestro reforzamiento y castigo. Después vienen las teorías psicoanalíticas y neopsicoanalíticas, que es el tema del día de hoy. Vamos a ver que hay una controversia completa respecto a lo que fue el psicoanálisis. Recordemos que cuando se postulan estas teorías estaban en auge, o cuando se postula la teoría psicoanalítica estaba en auge y con mucha credibilidad el conductismo, puesto que seguía estas metodologías científicas, positivistas, en donde medían, observaban, controlaban variables y que no daban pie a la introspección, a una introspección emotiva, ni daban pie a qué pasaba dentro de la persona mientras hacía esa respuesta o generaba esas respuestas. Entonces, pues vienen de una teoría, o la psicología viene de una teoría sumamente basada en el aspecto científico, y en cuanto llega al psicoanálisis,
genera una controversia social, científica, teórica, etcétera. Porque para empezar, era una época victoriana en donde el sexo no era algo que fuera placentero, a pesar de que lo era, sino que estaba reprimido. Y entonces no se hablaba de sexualidad, no se hablaba de expresiones sexuales, y muchos de los traumas, según Freud, eran por ello. Entonces él empieza a hablar de sexo, que toda la situación de la neurosis y de la histeria pues era debido a esas represiones que se han generado de impulsos sexuales. Después empieza a hablar de que los niños tienen sexualidad y que tienen satisfacción en diferentes zonas según el crecimiento. Y pues eso fue el boom, ¿no? O sea, fue algo que hizo que voltearan a verlo por las buenas o por las malas, pero que voltearan a ver su teoría. Y pues toda su teoría, como bien lo sabemos, se postula en esa función de la sexualidad. O sea, para él todo estaba en torno a la sexualidad y esos impulsos. Entonces, esto nos lleva hacia el otro lado completamente subjetivo, hacia el cómo esta persona experimenta, cómo esta persona interpreta, cómo esta persona siente un evento, un trauma, una imposición. Y eso, pues, es como completamente la contraposición. No significa que el psicoanálisis no haya estado bien fundamentado, sino que en ese momento, y actualmente todavía en muchos lugares, pues los estatutos de ciencia eran pues bastante rígidos, ¿no? Y a pesar de ello no se han atrevido todavía a decir que el psicoanálisis es ciencia, pero tampoco se han atrevido a descartarlo como tal, y es donde empieza a haber un relajo. ¿Qué sí podemos decir para fines prácticos y de educación? Que tiene un fundamento filosófico muy bien estructurado, que está recibiendo pues muchas bases científicas o busca tener sus bases científicas a través de las neurociencias, por ejemplo, y de otras formas de verificar la información que no solamente se engloban en el aspecto experimental, que es lo que vamos a ver. Entonces, para empezar, vamos a ver que las bases epistemológicas nos llevan desde la modificación del objeto de estudio, porque la psicología se centraba en estudiar el aprendizaje, la conciencia en especial, que es esa capacidad de la persona de darse cuenta de que está pasando sensaciones, de que está percibiendo, de que está memorizando, aprendiendo. Pero para Freud, el objeto de estudio era el inconsciente. ¿Y dónde está el inconsciente? No se sabe. ¿Y cómo trabaja el inconsciente? Pues más o menos se sabe. ¿Y quiénes tienen o dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se forma? ¿Quién sabe? Entonces era algo pues bastante nuevo, muy, muy incalculable, no era algo observable, no era algo medible, no era algo comprobable a ciencia cierta, porque pues no lo era. A través del método positivista, no. Entonces, empiezan a ser descartados. Y a pesar de que Freud hace todo lo posible porque esos métodos de investigación hipotético-deductivos se lleven a cabo, pues aún así no acaba de encuadrar muchos aspectos. Por ejemplo, el método usado por Freud fue la investigación de casos. Actualmente nosotros reconocemos estudio de caso a ese tipo de metodología. Es un estudio que normalmente se elige cuando hay fenómenos, eventos, enfermedades o cualquier expresión parecida, cualquier objeto de estudio que no sea replicable. Por ejemplo, enfermedades muy raras ocupan este método de estudio de caso en donde van describiendo qué es lo que va pasando con esta persona, porque no tenemos con quién hacer una comparativa, no tenemos con quién hacer una experimentación, no hay otros sujetos que estén experimentando lo mismo que esa persona está experimentando y sin embargo ahí está. Por eso se hacen los estudios de casos. Son estos casos como sumamente extraños. Hay una película muy buena que se llama El hombre elefante, en donde hace un análisis de una persona que tiene una malformación, bueno, que sus huesos han crecido además y eso empieza a generar un estado cavernoso en su persona de tal manera que se deforma y que parece pues un elefante, ¿no? Entonces
ven cómo no afecta en realidad mentalmente, pero sí todo externamente, y se hace todo un estudio de lo que fue este caso, de lo que fue esta enfermedad. Así sucedió con Freud. Él lo que fue escogiendo, fue eligiendo sus casos y fue documentando qué hacía, qué veía, qué decían. Y después, en esas arduas sesiones que tenía y en la agenda que empezó a generar con muchas personas que estaban acercándose a su terapia, pues empezó a corroborar y ver relaciones que tenía una paciente con la otra y descubrió que la mayoría tenían una insatisfacción en sexualidad, que la mayoría habían tenido eventos traumáticos sobre la expresión sexual desde la infancia, que la mayoría habían tenido situaciones con la figura paterna en cuestión de castraciones por la madre, y entonces fue generando estas asociaciones. Pero pues el primer elemento que él empezó a generar fue el identificar o estudiar por casos, no con una muestra general, sino por casos. Generó protocolos de observación de esos materiales inconscientes que se iban manifestando. Aunque el inconsciente como tal no lo podemos ver, sí podemos ver rezagos o rasgos de él. Por ejemplo, ciertas conductas cuando expresas alguna información, ¿no? Podemos saber que una persona está incómoda sobre cierto tema, no porque la persona lo exprese verbalmente, sino porque a lo mejor el rubor de su cara, la mirada hacia abajo, el movimiento de su cuerpo, la rigidez, la postura, el tono de voz, son aspectos que pueden ser observados y que nos pueden identificar que hay una incomodidad, ¿no? Hay una, a lo mejor, ansiedad sobre ese tema. Entonces, son aspectos que pueden ser observados. Una vez identificados estos aspectos, pues podemos generar relaciones. ¿Por qué agachó la mirada? Si esto es una expresión de ansiedad, ¿por qué en este momento, cuando esta persona dijo tal cosa, lo expresó, ¿no? Un típico gesto de adolescente que se tiene ante el desagrado es girar los ojos, ¿no? Así como voltear hacia arriba y el osh. Y ese típico expresión es una expresión de desgusto, desagrado, como de fastidio. En alguna ocasión estábamos haciendo alguna actividad en asociación libre y una persona con la que estaba trabajando en ese momento, pues dentro de sus asociaciones la palabra era en ese momento a explicar madre. Y entonces uno tenía que decir lo primero que se venía a su mente de la palabra que tú ibas compartiendo. Comparto la palabra madre y la primera expresión que hizo fue ush. Nos saltamos a las siguientes palabras y después regresamos a esa palabra y repitió la misma expresión. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una insatisfacción, una frustración respecto a ese tema, que hay un choque respecto a ese tema, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a generar esas relaciones entre ese fenómeno y, bueno, esa consecuencia que fue la reacción. De esa manera podemos estipular leyes que nos inviten o nos lleven a que esas relaciones pues sean como más duraderas, aunque no son iguales a las leyes de la física, no significa que siempre vayan a pasar. Freud identificaba elementos muy drásticamente como el que si eras maltratado en la infancia, más adelante ibas a tener complicaciones psicoafectivas y de relación interpersonal. Y en ese momento no era algo que pudiera comprobar. Actualmente se ha descubierto a través de las neurociencias que hay ciertas partes del cerebro que sufren modificaciones y alteraciones cuando hay sufrimiento infantil que impiden más adelante expresar o activar esas zonas. Pero ha sido hasta estas épocas en donde se ha descubierto. Esas leyes que él estipulaban pues todavía están en redescubrimiento para corroborar si es así en todos los casos y si es eso, ¿por qué ha sido, no? Porque a lo mejor ante dos situaciones exactamente iguales pueden dos personas reaccionar de maneras muy diferentes. Después a ello generaba hipótesis y ubicaba o buscaba dar una explicación del por qué a través de alguna teoría. Y entonces se explicaba, no podemos a lo mejor regresar al ejemplo que les decía, en donde que esta persona genera esa expresión de Losch ante la palabra madre y podemos a través mejor de su historia personal y la parte psicoanalítica o la teoría psicoanalítica empezar a fundamentar que el desagrado, la competencia generada entre la figura materna y la hija ha generado insatisfacción en tales aspectos por el sentimiento de castración, porque recordemos que las figuras paternas
del mismo sexo son las encargadas de castrarnos, de decir, a ver, hasta aquí. Tu papá es mi esposo, así que tú no me lo tocas. O tu mamá es mi esposa y tú te me vas a buscar a otra persona allá afuera. Ese límite que se pone firmemente, pues al final genera una insatisfacción, genera una castración, ¿no? Te están cortando, quitando algo de ti. Por eso se genera esta sensación de desagrado, ¿no? Entonces podemos desde ahí indicar que su relación afectiva era muy buena con su padre y muy mala con su madre. ¿Cómo lo comprobamos? A través de su historia personal. Eso nos llevaba o le llevaba a crear modelos de comportamiento y entonces él podía predecirnos si tienes estos eventos, estas etapas que no fueron satisfechas, podrás o experimentar esto en edades adultas. Y de esa manera, pues vincular lo teórico con lo práctico. ¿Qué pasó aquí? Que en este último punto, justamente en la vinculación, fue donde hubo más complicaciones. Porque si bien es cierto que supongamos esos daños y esa agresión sufrida en la infancia genera trastornos a lo mejor psicoafectivos más adelante, y yo lo achaco al inconsciente, a que todo ese material se quedó guardado, se quedó prendido y que pues como es el inconsciente es atemporal, actualmente pareciera que sigue siendo la misma niña afectiva que en ese entonces, que no sabía comunicarse, no sabía expresar, que al primer elevo de voz se hace pequeña, se inmuta, se entristece. Pues podríamos decir que estamos en lo correcto, ¿no? Según la teoría psicoanalítica. Pero, ¿quién dice que es por eso? ¿Quién puede comprobar que en verdad el psicoanálisis o que en verdad ese inconsciente propuesto por el psicoanálisis que he sufrido en la infancia, de todos esos eventos, en la vida adulta en verdad pueda generar esas consecuencias? Es algo que no se ha podido comprobar hasta en los estudios que les acabo de compartir, pero es algo que no se podía comprobar porque igual y la persona había generado un aprendizaje, ¿no? Como bien decían los conductistas, y no era algo inconsciente. Entonces aquí fue donde entró muchísimo choque, porque era algo que no pudieras comprobar, no podías decir que esa persona lloraba por eso, ¿no? O que seguía con el esposo por esa situación, por el miedo a desapegarse de su padre. No lo podías decir, porque no había una comprobación. Y a pesar de que se hizo todo lo posible por comprobarse, pues no se logró hacer una comprobación tan clara. Se hicieron estudios masivos sobre estos elementos, se encontraron relaciones, se cuantificaron esas relaciones y gracias a eso surgieron muchos manuales de pruebas proyectivas, que así es como se conformó. Pero al final, cada persona tiene una interpretación personal. Cada persona tiene una interpretación de la lluvia, de las puertas, de los bosques, de las camas, de todo, del agua. Y habrá personas que para ellos el agua sea una satisfacción, un agrado, un gusto, y habrán personas que sea lo peor, lo desagradable. Entonces, se pierde de vista ese punto, que hay mucha particularidad y muchas excepciones en el psicoanálisis. Así concluye el psicoanálisis freudiano y posteriormente empieza a retomarse el psicoanálisis con muchas modificaciones. Algunos van variando en la cuestión sexual, entonces en lugar de voluntad o pulsión sexual lo ponen como voluntad de poder, voluntad de identidad y lo van cambiando de tal manera que se generan los neopsicoanalistas. Se le conoce como psicoanálisis o como psicoanalista únicamente a Freud, ni siquiera a su hija, a Freud. Y aunque su hija retoma el estudio que tenía Freud, aún así ya es parte de los neopsicoanálisis. Entonces aquí podemos ver algunos autores que son psicoanalistas, pero que ya son neopsicoanalistas después de Freud. Encontramos a Anna Freud, que fue su hija, quien estudia aquellos mecanismos de defensa de la persona. O sea, a partir de la teoría propuesta con su padre, dice que el yo, esa estructura que se encarga de regular
a la persona en el contexto social, esa persona pues también tiene como defensas, tiene algunos mecanismos como para que no lleguen hacia el inconsciente directamente o para que no exprese el inconsciente. Y en eso fundamenta su teoría. Melanie Klein, que es parte de las relaciones objetales, se enfoca en el cómo la persona a edades tempranas va desarrollando esa relación con los objetos que la rodean y con las personas que lo rodean. Y menciona objetos en términos generales, o sea, una persona es un objeto al final. Y esas relaciones que se generen en esta primera etapa van a marcar cómo se relacionen más adelante las personas. Y es algo sumamente dramático el asunto porque personas que no aprenden a desarrollarse, a relacionarse con estos objetos, sean personas que tengan dificultades graves, muy graves en la vida cotidiana. Ustedes han visto a los niños que prácticamente todos los niños tienen una etapa en la que se prensan de algo, de la cobija, de la almohada, del juguete, de la sonaja. Algo, o sea, es como un objeto que no sueltan por nada del mundo y se lo llevan a todos lados. Y entran a kinder y se quieren llevar al muñeco o lo que sea, que el peluche o la cobija, el vestidito. Ese objeto a la persona le significa, o sea, si al niño es tan importante ese objeto, no por el objeto mismo, sino por lo que significa para él. En el momento en el que hace eso, ese depósito de afecto hacia un objeto, ya está generando una relación con el objeto. Y pasa en edades primarias y en edades avanzadas, ¿no? O sea, hay personas que mantienen perfumes, regalos muy caros o muy baratos o lo que sea, pero porque la persona que se lo regaló era importante, ¿no? Y hay personas que restauran, por ejemplo, relojes que les sale más caro que el propio reloj, pero por el valor sentimental que el objeto tiene. Eso son las relaciones objetales de Melanie Klein. Hay actualmente un caso, bueno, no es actual, hay un caso muy, muy interesante respecto a ello, que se llama, déjenme acuerdo, Becky Thomas me parece. Es una niña que desde los primeros años, del primer año, sufre abusos de toda índole y que no genera este apego hacia, o esta relación hacia los objetos. Al no generar esta relación hacia los objetos, ella no ni genera agrado ni genera culpa. Y pareciera y pudiera confundirse con que se genera una psicopatía, que es aquellos que no sienten un remordimiento o culpa al dañar a otras personas. Pero en realidad ella sí tenía esa capacidad de sentir el dolor, pero no lo había aprendido en estas primeras etapas. Y genera todo un proceso terapéutico después de que la dan en la adopción. A los años 6 meses la quitan de la custodia de su padre, que era el que quedaba vivo, quien cometía todos los abusos, a ella y a su hermano, menor que ella. La llevan a una casa adoptiva donde tiene familia que tiene ese apoyo social y que a pesar de ello, ella empieza a generar muchas conductas antisociales, ¿no? Como el matar animales, como el torturar a su hermano, como algunos abusos sexuales hacia su hermano. Y entonces empiezan un proceso y aquí es donde se marca la diferencia, ¿no? Porque ella en verdad sí podía sentir ese remordimiento y dolor ante el dolor del otro, pero no lo había aprendido a sentir. Y eso se da en la vinculación. Cuando tú te aprendes a pegar a algo y a desprender de ese algo, es cuando se aprenden a generar esas relaciones objetales y se da una interacción común y corriente. No voy a comentar de todos los autores, puesto que son muchos, pero también Winnicott es una excelente escritora psicoanalista, excelente, y sus aportaciones también sobre la infancia son muy, muy recomendables. Karen Horney se enfoca más hacia lo cultural, como Erich Fromm, ya mencionamos a Erich Fromm en algún momento, y Karen Horney en el aspecto en cómo va relacionándose con las otras personas también. Y James Lacan
es aquel que se enfoca en la parte hermenéutica y es el que nos da como un poco de luz hacia el cómo analizar y revisar el psicoanálisis desde una mirada epistemológica, no científica desde la parte positivista, pero sí epistemológicamente valiosa. Los errores cometidos anteriormente al intentar revisar el psicoanálisis fue que buscaban estudiarlo como un objeto, como una ciencia que se puede replicar, como un fenómeno que puede generalizarse fácilmente. Y en realidad parte más de un análisis hermenéutico. La hermenéutica, bueno, para empezar, hermenéutico proviene de Hermes, y Hermes era aquel dios mensajero que pasaba aquellos chismes y mensajes de Zeus hacia los dioses. Y entonces Hermes, imagínate tú que eres Hermes y te dicen qué es lo que quieres que digan, pues a lo mejor entiendes la idea central, pero tú la dices como tú la interpretas, ¿no? Como tú la entendiste o como tú la recuerdas. Y pues habían ciertas deformaciones o no eran las palabras textuales del primer dios que lo había sido mandado, ¿no? De ahí proviene la hermenéutica, o de ahí proviene el concepto de hermenéutica, de esa interpretación del lenguaje que se hace para revisar el entendimiento que tiene la persona sobre un fenómeno específico. Porque no para todas las personas les significa lo mismo la misma palabra. La palabra padre para una persona representa seguridad, fuerza, afianzamiento, pero para otras personas representa tortura, representa límite, representa frustraciones. Y son experiencias diferentes y por lo tanto interpretaciones diferentes del concepto. James Lacan propone esta mirada y empiezan a generar una oleada de eventos respecto a su propuesta, en donde empiezan a utilizarla como herramienta metodológica del psicoanálisis. Siempre ha existido, siempre se había utilizado en el psicoanálisis, pero no lo habían enfocado como forma de corroborar la teoría. O sea, siempre se ha hecho esta interpretación, pero no había sido el punto central de estudio. Se habían centrado en el estudiar casos y en el generar leyes, que era lo que indicaba la ciencia, desde el punto de vista positivista. Pero la hermenéutica nos lleva un poco más hacia una parte filosófica, entendimiento de los significados y significantes de la persona y en el cómo eso se relaciona con lo social y con lo que se ha vivido. Se entiende mucho haciendo la comparativa de lo que fue el marxismo y el materialismo histórico. Se proponía desde el materialismo histórico que ya no hay una forma de corroborar lo que pasó hace siglos, ¿no? Porque puesto que ya pasó, no hay una manera de revisar qué es lo sucedido, etcétera. Pero sí va dejando rezagos, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en la zona de Texcoco que a lo mejor ya no tenemos muchos de nuestras calles tal como estaban, pero que si construyes en algunos lugares encuentras todavía los cimientos. O encuentras todavía algunos restos de estas construcciones antiguas o todavía algunas construcciones antiguas. Esto pues nos da un indicio de que existió algo, ¿no? Y la antropología, por ejemplo, va rascando en esos pequeños descubrimientos que hace para ir entendiendo qué es lo que sucedió en ese momento, cómo vivían, cómo actuaban, interpretaban, etcétera. No pueden regresar en el tiempo para corroborarlo, pero sí lo pueden estudiar a través de esas pistas, esas señas que se van identificando en la historia de ese lugar que se esté analizando. Lo mismo pasa con el psicoanálisis. Tú no puedes regresarte en el tiempo para ver qué es lo que sucedió en ese momento a la persona, pero sí puedes ir analizando a través de las interpretaciones de esta persona qué eventos son los que existen, qué huellas todavía son las que quedan de esos monumentos que existieron o de esos lugares que se construyeron o destruyeron en las primeras etapas. Y eso es la herramienta metodológica del psicoanálisis. Repito, no es que no existiera antes, sino que no se enfocaba como metodología para comprobar. Y de esta manera, pues se puede mezclar esta parte hipotética,
porque tú generas una hipótesis cuando tienes un paciente de qué es lo que puede estar pasando según los signos que está presentando actualmente, pero a través de la hermenéutica vas comprobándolo y vas descubriéndolo. Mientras que la psicología experimental, o lo que es la ciencia experimental, busca explicarse a través de las leyes sin importar el contexto, o sea, leyes que apliquen aquí en China, en Nueva York y donde sea. La hermenéutica se basa en lo particular y específico, buscando en sustentar esas teorías o revisar estas teorías a través de la historia personal. Entonces va validando esa hipótesis que tú vas generando, pero a través de la historia personal. Y bueno, James Lacan es un psicólogo que retomó muchísimo a Freud, pero que lo hizo y lo deshizo a su modo. Es un psicólogo, psicoanalista bastante complejo de entender en algunas partes de sus teorías. Creo que es bastante elevado. No escribió ningún libro, ninguna obra completa. Hay un seminario de Lacan que es bastante ilustrativo, que es un tanto complejo, puesto que se basaba o buscaba apoyarse en las matemáticas, lingüística, para poderle dar sentido a sus teorías, y por lo tanto sí es un tanto, no es tan digerible como quisiéramos, pero tiene aportaciones excelentes en el ámbito del psicoanálisis, refiriéndose a la psicosis. Hace investigaciones impresionantes sobre la psicosis y por qué se da desde el punto de vista hermenéutico. Generó una gran controversia, como a la persona que retomó, que fue Freud, y lo expulsaron del círculo psicoanalítico, de la asociación psicoanalítica de ese momento, y a pesar de ello, él continuó en sus investigaciones y en sus escritos. Hace una aportación, que es lo único que mencionaré respecto a él, del inconsciente, puesto que él dice que está estructurado por medio del lenguaje. Este lenguaje tiene 3 aspectos a estudiar. El primero es el real, o sea, ese tal que pasó, ¿no?, en ese momento. El segundo es el imaginario, cómo llegó esa información a mi mente, ¿no?, cómo llegó de lo externo a lo interno, que normalmente se comparte que es algo superficial, puesto que no llega toda la información. Y por último, lo simbólico, que es qué significado, y en especial y con mayor importancia, qué significante se le da a ese objeto o a ese fenómeno. Podemos tener, por ejemplo, en sesión a una persona que dice, es que él me humilló, ¿no? Y entonces, cuando tú le preguntas qué pasó, por qué te dices que te humilló, de qué manera, tú puedes encontrar a Jorge que te narre una situación en donde estaban en una plaza viendo zapatos, y que esta persona le pidió a su pareja o a X persona que le comprara los zapatos que le habían gustado, y que este sujeto le dijo que en este momento no era posible, pero que más adelante pues podrían hacer a lo mejor la compra. Eso que te acabo de narrar sería la realidad, ¿no? O sea, lo que está pasando externamente, como la narrativa de la historia o de la película que se vivió. ¿Qué pasaría internamente? Es decir, cómo esa persona, o qué palabras, qué expresiones son las que captó, ¿no? A lo mejor no me quiso comprar zapatos. Ahora, ¿qué es lo que esa persona interpretó del no me quiso comprar zapatos? Ya es el otro show, porque el no comprar zapatos tiene un significado, ¿no? A mejor escasez de dinero, no es el momento, el gusto, la tienda, lo que sea. Pero el significante va cargado completamente de emoción, y entonces puede decir, no, es que... Y puede traer incluso rezagos y muertos vivientes inconscientes, ¿no? Por ejemplo, si existe alguna infidelidad, no, es que a la otra persona sí y a mí no, y entonces me está haciendo menos, o yo lo merezco y esta persona nunca me lo da. Y entonces tendremos que ver qué es la interpretación de esa persona respecto a que no le compren algo, ¿no? Y a lo mejor podemos incluso remontarnos hacia las edades primarias y ver cómo en la carencia, a lo mejor económica, la familia no podía comprarse algo y otras personas sí, lo humillaron sobre ello, y eso le generó mucho sentimiento de inferioridad, o mucho sentimiento o mucha humillación, y por eso ahorita lo expresa como humillación. Eso que acabo de comentar, entonces, un suceso tan cotidiano y tan así X, pues es lo que principalmente se buscaba en el psicoanálisis desde la hermenéutica. Entender
qué era lo que la persona experimentó, cómo lo percibió y cómo lo interpretó. Porque dicen que una cosa es lo que dices, otra cosa es lo que escuchan y otra cosa es lo que interpretan de lo que escuchas. Entonces hay muchas deformaciones del mensaje en el camino. Y por eso se basa muchísimo en el mensaje Lacan, en el lenguaje. Porque el inconsciente era expresado a través del lenguaje y era compuesto a través del lenguaje. Así como llegó a mi mente, que fue a través de palabras, asimismo yo lo expreso, que es a través de palabras. Y esa es una de las muchas aportaciones de Lacan. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. En el siguiente video veremos teorías gestaltistas, cognitivistas y humanistas.